Imagina un hombre que lo tenía todo, millones en el banco, una empresa exitosa, el respeto de la élite empresarial, pero que en realidad no tenía nada. Javier Mendoza era ese empresario que medía su valor por sus conquistas materiales, hasta que un día perdió absolutamente todo. Su historia es un viaje transformador que te hará repensar el significado real del éxito. ¿Qué sucede cuando un hombre pierde su fortuna, su pareja y su identidad? ¿Cómo se levanta alguien después de tocar fondo? ¿Qué harías si estarías en tu lugar? Cuéntame en los comentarios, disfruta ver tus ideas. El sol de San Alonso caía implacable sobre los rascacielos de cristal, proyectando sombras largas que parecían querer borrar los límites entre el éxito y el fracaso. En la sala de conferencias del Centro Empresarial Metropolitano, Javier Mendoza sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los rostros de los inversores lo observaban con una mezcla de expectación y decepción. Cada mirada era como un puñal silencioso que amenazaba con desgarrar su reputación meticulosamente construida durante años. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban imperceptiblemente mientras sostenía los documentos que marcarían su destino. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cada respiración parecía amplificarse en el auditorio, creando una tensión que rozaba lo insoportable. Javier sabía que este momento definiría no solo su carrera, sino toda su existencia. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro. Ejecutivos de trajes caros, periodistas con sus libretas abiertas, inversores que habían confiado en él. Todos esperaban una explicación, una justificación para el aparente desastre que se avecinaba. La startup que había sido su orgullo, su creación más preciada, estaba al borde del colapso. Años de trabajo, de noches sin dormir, de sacrificios personales parecían desvanecerse en un instante. La tecnología revolucionaria que había prometido cambiar el mundo ahora amenazaba con hundirlo en la más absoluta ruina. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó las palabras de su padre años atrás: el éxito es efímero, hijo. Lo único verdaderamente importante es la integridad. En ese momento, esas palabras resonaban con una claridad brutal. Javier respiró profundamente. Sabía que tenía dos opciones: rendirse o luchar. Y él nunca había sido de los que se rendían fácilmente. La primera fila estaba ocupada por los inversores más importantes. Entre ellos, un hombre de edad avanzada lo observaba con una mirada que parecía atravesar su alma. Era Ricardo Guzmán, el inversor más influyente de la ciudad, conocido por su implacable sentido de los negocios. Señores, comenzó Javier, su voz firme a pesar del temblor interno, hoy vengo a ser completamente transparente. Un murmullo recorrió la sala. La transparencia no era precisamente la característica más común en el mundo empresarial de San Alonso. En ese preciso instante, Javier comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que parecía ser el final de todo, podría ser en realidad el principio de algo completamente nuevo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. Los minutos siguientes serían cruciales. Cada palabra, cada gesto, cada explicación podría marcar la diferencia entre la total destrucción y una posibilidad de redención. Javier sabía que no solo estaba defendiendo un proyecto empresarial. Estaba defendiendo su honor, su integridad, su visión de futuro. La sala contenía la respiración. El destino de millones de pesos, de cientos de empleados, de un sueño empresarial, pendía de un hilo más delgado que el papel más frágil. Y en el centro de todo, Javier Mendoza, un hombre que estaba a punto de demostrar que el verdadero carácter se revela no en los momentos de éxito, sino en los instantes más difíciles. La historia estaba a punto de comenzar. Javier Mendoza no siempre había sido un hombre al borde del precipicio. Su vida había sido un ejemplo de éxito y determinación desde muy joven. Nacido en un barrio modesto de San Alonso, hijo de María, una costurera incansable, y Roberto, un conductor de autobús que trabajaba turnos interminables, él había aprendido desde temprana edad que el éxito se conquistaba con trabajo duro y perseverancia. Desde adolescente, Javier mostraba una inteligencia poco común. Mientras sus compañeros se entretenían con juegos y diversiones, él devoraba libros de economía y tecnología. Sus noches estaban llenas de sueños de grandeza, de convertirse en alguien que pudiera cambiar no solo su vida, sino la de su familia. La universidad fue su primera gran conquista. Becado en la mejor escuela de negocios de la ciudad, Javier se destacaba por su capacidad analítica y su visión innovadora.
sus profesores lo describían como un estudiante brillante, capaz de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. A los 25 años, fundó su primera startup tecnológica. Era un proyecto ambicioso que combinaba inteligencia artificial con soluciones empresariales. Muchos lo consideraron un sueño imposible, pero Javier tenía algo que los demás no, una determinación inquebrantable. Su relación con Julia comenzó en esa época de transición. Ella era todo lo opuesto a él, una artista sensible, con una visión del mundo completamente diferente. Mientras Javier calculaba números y estrategias, Julia pintaba lienzos que capturaban las emociones más profundas de la vida. Al principio, su relación parecía un contraste imposible. Javier, metódico y calculador; Julia, espontánea y soñadora. Pero algo los unía, un profundo respeto mutuo y un amor que iba más allá de sus diferencias. Con el tiempo, la startup de Javier creció exponencialmente. Inversores importantes comenzaron a voltear a verlo, y su nombre se convirtió en sinónimo de innovación tecnológica. Viajaba por el mundo, cerrando tratos millonarios, siendo invitado a conferencias internacionales. Sin embargo, el éxito tenía un precio. Cada vez más, Javier se alejaba de lo que realmente importaba. Las largas horas de trabajo, las reuniones interminables, los viajes constantes comenzaron a erosionar su relación con Julia. Ella lo amaba, pero se sentía cada vez más invisible. Javier estaba tan concentrado en construir su imperio que no se daba cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso que tenía, su conexión con Julia y con sus propios sueños originales. Los amigos cercanos comenzaban a notar el cambio. El Javier que alguna vez fue un joven lleno de pasión y esperanza se había convertido en un hombre obsesionado con el éxito y el reconocimiento. Su sonrisa, antes genuina y cálida, ahora parecía un protocolo social más que una expresión de felicidad real. Julia intentaba mantener viva la llama de su relación. Organizaba cenas íntimas, planeaba viajes románticos, buscaba momentos para reconectar. Pero Javier parecía cada vez más distante, más perdido en su mundo de números y proyecciones. No era que no la amara. De hecho, Julia era su mayor tesoro. Pero el amor que sentía estaba sofocado por su ambición, por ese deseo constante de demostrar que podía conquistar el mundo. Poco sabía Javier que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Todas las certezas que había construido con tanto esfuerzo comenzarían a tambalearse, obligándolo a mirar más allá de sus éxitos superficiales y reconectar con su verdadero ser. La vida le preparaba una lección que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el éxito, el amor y el verdadero significado de la felicidad. El día comenzó como cualquier otro en la vida de Javier Mendoza. El sol de San Alonso se filtraba entre los rascacielos, proyectando sombras largas sobre las calles bulliciosas. Nada presagiaba la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Julia había pasado semanas guardando silencio, acumulando una tristeza que amenazaba con explotar. Cada día, la distancia entre ellos se hacía más profunda, más insalvable. Javier estaba tan inmerso en su mundo empresarial que no percibía los sutiles mensajes de advertencia. Esa mañana, mientras Javier preparaba sus documentos para una reunión crucial, Julia entró en el elegante apartamento con una determinación que contrastaba con su habitual suavidad. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora mostraban una claridad cortante. «Necesitamos hablar», dijo ella, su voz serena pero firme. Javier levantó la mirada, algo molesto por la interrupción. Consultó su reloj, consciente de la importante reunión que lo esperaba. «Julia, justo ahora no es un buen momento», respondió, casi sin mirarla. Fue ese gesto, ese simple movimiento de desatención, lo que colmó la paciencia de Julia. Años de sentirse invisible, de ser relegada a un segundo plano, explotaron en un instante de claridad absoluta. «No», respondió ella, «este es exactamente el momento indicado». La conversación que siguió fue como un terremoto emocional. Julia describió con precisión quirúrgica cómo se había convertido en un mero espectador en la vida de Javier. Habló de sus sueños postergados, de las noches en soledad, de cómo el amor se había transformado en una rutina vacía. Javier intentaba defenderse, pero cada argumento sonaba hueco, cada justificación más falsa que la anterior. Por primera vez, se vio obligado a mirar su vida desde una perspectiva completamente diferente. «No puedo seguir siendo un adorno en tu vida», declaró Julia, su voz quebrándose pero sin perder la determinación. «Merezco ser más que una figura decorativa en tu mundo de éxito». Las palabras cayeron como piedras,
cada una abriendo una grieta en la estructura que Javier había construido con tanto esfuerzo. No era solo una ruptura sentimental, era el desmoronamiento de una ilusión que él mismo había creado. Cuando Julia terminó de hablar, sacó un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa de cristal con un movimiento suave pero definitivo. «Esto es para ti», dijo. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. La carta contenía una despedida que cortaba cualquier posibilidad de retorno. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, como un bisturí emocional que diseccionaba su relación. «No puedo amar a alguien que no se ama a sí mismo», decía la carta. «Espero que algún día encuentres lo que realmente importa». En ese momento, Javier comprendió que había perdido algo mucho más valioso que cualquier contrato o inversión. Había perdido a Julia, pero más importante aún, se había perdido a sí mismo. La reunión de negocios quedó olvidada. El mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Julia salió del apartamento dejando un vacío que ningún éxito profesional podría llenar. Por primera vez en años, Javier se quedó completamente solo, enfrentando el reflejo de una vida construida sobre cimientos equivocados. La ciudad seguía su ritmo afuera, indiferente al drama personal que acababa de desarrollarse. Pero para Javier, nada volvería a ser igual. El vacío que Julia dejó en la vida de Javier era más profundo que cualquier abismo financiero. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante contra la soledad y la desesperación. Su apartamento, antes un símbolo de éxito, ahora parecía una prisión de recuerdos y silencios ensordecedores. La empresa comenzó a mostrar los primeros signos de fragilidad. Los inversores, siempre atentos a cualquier señal de debilidad, empezaron a retirar su apoyo. Las reuniones que antes eran fluidas ahora se tornaban tensas e incómodas. Javier percibía las miradas de desconfianza, los susurros de pasillo que hablaban de su posible caída. Su equipo de trabajo, antes motivado por su liderazgo inquebrantable, comenzaba a mostrar signos de desconcierto. Las decisiones que antes parecían brillantes ahora se cuestionaban. La tecnología revolucionaria que habían desarrollado parecía tambalearse entre la innovación y el fracaso inminente. Los problemas personales inevitablemente se filtraban en su vida profesional. Javier luchaba por mantener la compostura, pero cada día era una batalla contra sus propios demonios internos. Las noches se convertían en un tormento de reflexiones y dudas, cuestionando cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Sus amigos más cercanos intentaban acercarse, pero Javier había construido murallas tan altas que resultaba imposible atravesarlas. El orgullo, su compañero de toda la vida, ahora se había transformado en su mayor enemigo. No podía permitirse mostrar debilidad, no cuando todo su imperio parecía desmoronarse. La situación financiera se complicaba cada vez más. Los proyectos que parecían seguros comenzaron a desmoronarse como castillos de naipes. Las inversiones que antes generaban millones ahora representaban pérdidas significativas. Javier se vio obligado a vender propiedades, reducir personal y recortar gastos de manera dramática. En medio del caos, comenzó a recordar los consejos de su madre. María, una mujer sabia que había criado a Javier con sacrificio y amor, siempre le había dicho que el verdadero valor no estaba en las posesiones, sino en las relaciones humanas. Esas palabras, antes ignoradas, ahora resonaban con una claridad brutal. Los días se convirtieron en una montaña rusa de emociones. Por las mañanas, intentaba mantener una apariencia de control. Por las noches, la vulnerabilidad lo consumía completamente. Julia seguía siendo una ausencia constante, un fantasma que lo perseguía en cada rincón de su existencia. El mundo empresarial de San Alonso comenzó a murmurar. Los medios, siempre hambrientos de una historia de caída, empezaron a especular sobre el futuro de Javier Mendoza. Titulares que antes lo celebraban ahora cuestionaban su capacidad de liderazgo. En medio de este torbellino, Javier comprendió algo fundamental: todo lo que había construido estaba basado en un castillo de ilusiones. Su éxito era más frágil de lo que jamás había imaginado. La arrogancia que lo había caracterizado comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto a un hombre completamente vulnerable. La pregunta que lo atormentaba era simple pero devastadora: ¿quién era él realmente sin todo lo que había construido? ¿Existía algo más allá del éxito profesional y las cuentas bancarias? Cada día era una lucha contra la depresión, contra la tentación de rendirse. Pero algo en su interior, quizás ese mismo espíritu que lo había llevado a construir su imperio, se resistía a desaparecer completamente.
El conflicto interno de Javier había comenzado. Y este sería el viaje más importante de su vida. El amanecer llegó con una claridad inusual para Javier Mendoza. Después de meses de lucha interna y declive profesional, algo dentro de él había comenzado a cambiar. La derrota que parecía inevitable se transformaba lentamente en una oportunidad de renacimiento. Una mañana, mientras revisaba los últimos informes de su empresa, Javier tuvo una revelación. No podía seguir siendo el mismo hombre que había perdido todo. Necesitaba reinventarse, encontrar un propósito más allá del éxito financiero que lo había definido durante años. Recordó una conversación con su madre años atrás. María siempre le había hablado de la importancia de ayudar a los demás, de usar el conocimiento no solo para beneficio personal, sino para crear un impacto real en la sociedad. Esas palabras, antes ignoradas, ahora resonaban con una claridad absoluta. Decidió crear un programa de mentoría para jóvenes emprendedores de bajos recursos. Utilizaría su experiencia, sus conocimientos y las lecciones aprendidas en sus momentos más difíciles para guiar a una nueva generación de innovadores. El primer paso fue contactar con universidades locales y centros comunitarios. Javier compartió su historia sin filtros, mostrando sus fracasos tanto como sus éxitos. Su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Los jóvenes lo escuchaban fascinados, reconociendo en él no a un empresario inalcanzable, sino a un ser humano que había aprendido de sus errores. El programa comenzó modestamente. Javier dictaba talleres en espacios prestados, utilizando sus últimos recursos para financiar becas y apoyo a proyectos prometedores. Cada reunión era una oportunidad de sanar sus propias heridas, de encontrar un nuevo significado en su vida. Sus antiguos colegas lo miraban con una mezcla de sorpresa y escepticismo. El Javier que conocían era un lobo de los negocios, no un mentor social. Pero él había dejado atrás ese modelo de éxito basado únicamente en ganancias económicas. Una tarde, mientras trabajaba en un pequeño centro comunitario, conoció a Diego, un joven estudiante de tecnología con un proyecto increíble pero sin recursos para desarrollarlo. En Diego, Javier vio un reflejo de su yo más joven, lleno de sueños y determinación. El proyecto de Diego era una aplicación que podía ayudar a comunidades rurales a acceder a servicios médicos básicos. Javier no solo lo asesoró, sino que utilizó sus contactos para conseguirle financiamiento y apoyo técnico. Poco a poco, su red de apoyo creció. Otros empresarios comenzaron a interesarse en su modelo de mentoría. Lo que había comenzado como un proyecto personal se transformaba en un movimiento de transformación social. Julia, que seguía siendo un recuerdo constante en su vida, escuchó sobre estos cambios. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza sobre el hombre que alguna vez amó. El cambio no fue inmediato ni fácil. Javier seguía lidiando con las consecuencias de su quiebra financiera. Algunos días la depresión amenazaba con consumirlo. Pero cada vez que veía el brillo de esperanza en los ojos de un joven emprendedor, recordaba que su vida tenía un propósito más grande. Su perspectiva sobre el éxito había cambiado radicalmente. Ya no se trataba de acumular riquezas, sino de crear oportunidades, de ser un puente para quienes más lo necesitaban. El punto de inflexión no había sido un momento dramático, sino un proceso gradual de transformación personal. Javier estaba reconstruyendo su vida, no desde la perspectiva del poder económico, sino desde la humanidad. El auditorio estaba completamente lleno. Jóvenes emprendedores, inversores y líderes comunitarios esperaban con expectación la conferencia que marcaría un punto de inflexión en el ecosistema empresarial de San Alonso. Javier Mendoza subió al escenario con una seguridad diferente a la de años atrás. Ya no era el empresario arrogante que medía su valor en millones, sino un hombre que había aprendido las lecciones más importantes de la vida a través del fracaso. Su presentación era un viaje íntimo a través de su transformación personal. Habló sin tapujos de su caída, de cómo la búsqueda incesante del éxito lo había alejado de lo verdaderamente importante. Cada palabra resonaba con una autenticidad que cautivaba al público. Entre los asistentes, un rostro conocido observaba con intensidad. Julia había llegado sin que Javier lo supiera, invitada por uno de los organizadores que conocía su historia. Desde el fondo del auditorio, ella lo miraba con una mezcla de admiración y nostalgia. Javier compartió el proyecto de mentoría que había desarrollado, presentando casos de éxito de jóvenes emprendedores que habían transformado sus vidas. Diego, el joven del proyecto de salud rural, estaba en primera fila, irradiando orgullo.
Cuando terminó su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Pero para Javier, el verdadero momento llegó después, durante la sesión de preguntas y respuestas. Una joven se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente. Señor Mendoza, comenzó, mi familia ha pasado por momentos muy difíciles. ¿Cómo puede alguien levantarse después de perderlo todo? La pregunta atravesó el corazón de Javier. Recordó su propio momento más oscuro, cuando creía que no había salida. Su respuesta fue más que un discurso motivacional, fue un testimonio de esperanza. Perderlo todo, dijo, no significa que hayas perdido tu esencia. A veces, el verdadero éxito comienza cuando todo parece perdido. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Julia. Un instante de conexión que parecía suspender el tiempo. Después del evento, mientras Javier saludaba a los asistentes, Julia se acercó. No había reproches en su mirada, solo una genuina curiosidad por el hombre en que se había convertido. Has cambiado, dijo ella, más como una constatación que como una pregunta. Javier sonrió. Supongo que a veces necesitamos caer para realmente comprender lo que significa levantarse. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de sus experiencias, de los caminos que los habían separado y luego vuelto a acercar. No era una reconciliación romántica, sino el reconocimiento de un crecimiento mutuo. Los periodistas comenzaban a rodearlos. El evento había sido un éxito rotundo. Javier había pasado de ser un símbolo de fracaso empresarial a convertirse en un referente de resiliencia y transformación personal. Diego se unió a la conversación, compartiendo cómo el apoyo de Javier había cambiado completamente su perspectiva de vida. Era un testimonio vivo de que el verdadero impacto no está en la riqueza material, sino en la capacidad de inspirar y ayudar a otros. El clímax de la historia no era un momento de triunfo económico, sino de realización personal. Javier había encontrado su verdadero propósito, más allá de los números y las ganancias. La noche caía sobre San Alonso, y con ella, una nueva esperanza comenzaba a brillar. El encuentro con Julia marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Javier. No era una reconciliación romántica tradicional, sino un reencuentro entre dos personas que habían crecido y evolucionado. Compartieron café en una pequeña terraza con vista a la ciudad de San Alonso. El ambiente era diferente a los encuentros de años atrás. Ya no había tensión, ni expectativas ocultas. Solo dos personas reconectando desde un lugar de autenticidad y respeto mutuo. Julia había continuado su carrera como artista. Sus obras ahora reflejaban un proceso de transformación personal, similar al de Javier. Cada pincelada contaba una historia de superación, de renacimiento. Había expuesto en galerías importantes, ganando reconocimiento por su capacidad de capturar emociones complejas. Javier escuchaba con genuino interés. Ya no era el hombre obsesionado con números y proyecciones, sino alguien capaz de apreciar la belleza más allá de lo tangible. Compartieron sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Aprendí que el amor no es posesión, dijo Julia en un momento de la conversación. Es dar espacio para que cada uno crezca. Las palabras resonaron profundamente en Javier. Comprendió que su relación pasada había estado basada en expectativas y control, no en un verdadero compañerismo. El programa de mentoría seguía creciendo. Javier había descubierto que su verdadera pasión no estaba en acumular riquezas, sino en crear oportunidades para otros. Cada joven emprendedor que apoyaba era como sembrar una semilla de esperanza. Diego, el joven del proyecto de salud rural, se había convertido en un símbolo del programa. Su aplicación ya estaba siendo implementada en comunidades marginadas, llevando servicios médicos básicos a lugares donde antes no existían. Los medios comenzaron a hablar de Javier de una manera diferente. Ya no era el empresario que había caído en desgracia, sino un referente de transformación personal y compromiso social. Julia le mostró un proyecto artístico que estaba desarrollando. Una serie de retratos que capturaban historias de personas que habían superado adversidades. Javier reconoció en esas imágenes el mismo espíritu de resiliencia que había descubierto en su propio camino. Acordaron seguir en contacto, no como una pareja, sino como compañeros de vida. Habían aprendido que el amor puede tomar muchas formas, no solo la romántica. El programa de mentoría se expandió. Otras empresas comenzaron a adoptar un modelo similar, inspiradas por el trabajo de Javier.
lo que había comenzado como un proyecto personal se transformaba en un movimiento de transformación social. Una tarde, mientras revisaba los proyectos de nuevos emprendedores, Javier recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Guzmán, el inversor más importante de San Alonso, quien quería conocer más sobre su nuevo modelo de trabajo. La conversación fue reveladora. Ricardo reconoció que el verdadero valor de un empresario no estaba en la acumulación de riqueza, sino en su capacidad de generar impacto social. Javier comprendió que su verdadero legado no serían los millones que alguna vez acumuló, sino las vidas que había logrado transformar. Cada joven que apoyaba, cada proyecto que impulsaba, era una extensión de su propio proceso de sanación. La ciudad de San Alonso había sido testigo de su transformación. De ser un símbolo de éxito materialista, Javier se había convertido en un referente de esperanza y resiliencia. La resolución de su historia no era un final, sino un nuevo comienzo. El sol se ponía sobre San Alonso, tiñendo los rascacielos de tonos dorados y rojizos. Javier Mendoza contemplaba la ciudad desde su pequeña oficina, ahora ubicada en un centro comunitario, muy lejos de los lujosos espacios corporativos que alguna vez ocupara. Su vida era ahora un testimonio de transformación. El hombre que una vez midió su valor en millones de pesos ahora lo hacía en vidas impactadas, en sueños impulsados, en esperanzas renovadas. El programa de mentoría se había convertido en un movimiento que trascendía las fronteras de San Alonso. Jóvenes de diferentes regiones llegaban buscando orientación, inspiración, una oportunidad de convertir sus ideas en realidad. Diego, el joven del proyecto de salud rural, ahora lideraba una organización que había llevado servicios médicos a más de 50 comunidades marginadas. Su aplicación, que alguna vez pareció un sueño imposible, era ahora una realidad que cambiaba vidas. Julia seguía siendo una presencia importante en su vida. No como una pareja romántica, sino como una compañera de viaje, alguien que lo entendía profundamente. Sus obras de arte, que capturaban historias de transformación, habían ganado reconocimiento internacional. Cada año, Javier organizaba un encuentro de emprendedores donde compartía su historia. No como un modelo de éxito financiero, sino como un ejemplo de resiliencia y crecimiento personal. Su mensaje era claro: el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que se genera en la vida de los demás. Sus padres, María y Roberto, ahora jubilados, observaban con orgullo la transformación de su hijo. Recordaban los días difíciles, cuando Javier parecía perdido en su búsqueda incesante de reconocimiento. Ahora lo veían como un hombre completo, realizado no por sus logros externos, sino por su capacidad de generar cambio. El mundo empresarial lo miraba de manera diferente. Ya no era el joven ambicioso que buscaba destruir competidores, sino alguien que construía puentes, que creaba oportunidades. Inversores importantes comenzaban a ver el valor de un modelo de negocio basado en impacto social. Una tarde, mientras dictaba un taller para jóvenes emprendedores, Javier reflexionó sobre su viaje. Había perdido todo para ganar lo más importante: su autenticidad, su propósito, su conexión con los demás. El programa de mentoría había becado a más de 500 jóvenes. Muchos de ellos habían creado empresas que generaban empleos, innovaban en sectores críticos, transformaban comunidades. Cada historia era un recordatorio de que el verdadero poder está en ayudar a otros a crecer. Julia lo sorprendió con un regalo especial, un lienzo que representaba su viaje de transformación. Era una obra maestra que capturaba su evolución desde un empresario obsesionado con el éxito hasta un agente de cambio social. Ricardo Guzmán, el inversor que alguna vez lo vio como un competidor, ahora era uno de sus principales aliados. Juntos habían creado un fondo de inversión que priorizaba proyectos con impacto social. La ciudad de San Alonso lo reconocía no como un millonario, sino como un líder comunitario. Había pasado de ser un símbolo de ambición desmedida a un referente de esperanza y transformación. Javier comprendió que su verdadero legado no serían los millones que alguna vez acumuló, sino las vidas que había logrado tocar, los sueños que había ayudado a construir. La conclusión de su historia no era un punto final, sino un nuevo comienzo. Un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de generar cambio, de inspirar, de conectar. El sol se ocultaba, pero una nueva luz brillaba con intensidad. Si esta historia te ha inspirado, da like, comparte y suscríbete al canal. Hasta la próxima historia.